Mi cuñado, 30 metros, ha estado manipulando a mi pareja, 27F, en mi contra desde que nos mudamos juntos, y después de meses de tensión silenciosa, creo que finalmente logró lo que quería. Vivo con mi pareja hace poco más de 6 meses, y aunque no fue una decisión precipitada, llevábamos casi 3 años saliendo, hablábamos de vivir juntos desde el segundo, desde que dimos ese paso, su hermano mayor ha sido una sombra pegada a nuestras vidas. Y cuando digo pegada, no me refiero a visitas esporádicas o llamadas ocasionales. Estoy hablando de alguien que, poco a poco, fue metiendo la cabeza y el cuerpo en nuestra casa, nuestra rutina, y sobre todo en la confianza que mi pareja y yo teníamos. Para dar contexto, nos mudamos a un departamento en las afueras de Denver, no tan lejos del centro, pero lo suficiente como para tener un poco de paz, árboles, aire limpio, y espacio. Yo trabajo remoto como diseñador gráfico freelance, y ella trabaja en una editorial independiente, así que el plan era tener un sitio en el que los dos pudiéramos construir algo desde cero. Estábamos ilusionados, nerviosos, pero confiados. El primer mes fue casi perfecto. Pintamos las paredes, peleamos por los muebles, cocinamos platos imposibles y comimos en el suelo porque no teníamos mesa aún. Nos reíamos por cualquier cosa. La vida de pareja en su fase inicial, con todas sus luces, pero ahí apareció él, su hermano. Supuestamente, venía a visitarnos solo unos días. Se acababa de separar, tercera vez en 5 años, detalle que suena cruel pero es clave, y según ella, necesitaba cambiar de aire. Lo conocía ya, claro. Siempre me pareció un tipo que se hacía el simpático, pero con ese aire de yo sé más que ustedes, que me hervía la sangre. Nunca me cayó bien del todo, pero tampoco había tenido motivo para odiarlo. Hasta ahora. Lo que eran 3 o 4 días se convirtieron en una semana. Luego 2. Y cuando quise acordar, tenía su ropa en el armario de la habitación de huéspedes, sus zapatos tirados por el pasillo y hasta un cepillo de dientes en nuestro baño. Nunca se habló de forma directa, pero él simplemente se quedó. Así, como si nuestra casa fuera una extensión de la suya. Y lo más jodido, ella no parecía verlo como un problema. Al principio, traté de mantenerme al margen. Pensé, ok, es su hermano, está pasando por un momento complicado, no voy a ser el idiota que le dice que se vaya. Pero los días pasaban, y cada uno traía una nueva forma en la que él iba marcando territorio. Cocinaba como si fuera su casa. Ponía películas sin preguntarnos. Cambiaba la temperatura del termostato sin decir nada. Se tomaba cervezas mías y después decía que se las reponía, pero nunca lo hacía. Pequeñas cosas, ¿no? Pero cuando se acumulan, te das cuenta de que no es solo descuido. Es intencional. Es una invasión. Y lo peor es que con mi pareja se comportaba como si fueran una pareja. Lo digo en serio. Comentarios como ¿te acordás cuando vivíamos juntos y todo era más fácil? O ahora no tenés que cocinar tanto, con lo que hace él ya comemos los dos. Lo decía en broma, sí. Pero con esa broma venenosa, cargada de nostalgia forzada y competencia absurda. Como si estuviera midiendo quién la conocía más, quién la hacía reír más, quién tenía más historia con ella. ¿Y saben qué? A veces ganaba, porque ella se reía, le seguía la corriente. Y yo ahí, tragándome todo. Una noche, después de cenar, él sacó una botella de vino que tenía guardada, una que yo había comprado para un aniversario que se venía, la descorchó sin preguntar y brindó con ella por los viejos tiempos. Yo estaba a 3 segundos de decirle que se fuera a la mierda, pero me tragué la bronca, porque ella no dijo nada. Y en esa casa, la línea entre lo incómodo y lo imperdonable se volvía cada vez más borrosa. Algunos días más tarde, mientras ella trabajaba desde la habitación, él entró en mi estudio y me dijo algo que todavía me cuesta procesar. No te lo tomes personal, pero no creo que esto dure. Vos y ella no están hechos para lo mismo. Me lo dijo sin mirarme, revisando su celular. Como quien comenta el clima. Como si no estuviera diciendo una bomba directa a mi cara. No supe qué contestar. Me quedé congelado. No por miedo, sino por la frialdad de sus palabras. Y ahí supe que esto no era solo una visita incómoda. Era una campaña. Una semana después, me enteré de que había hablado con su ex y le dijo que ahora vivía con su hermana y su novio, como si fuera su casa. Y cuando le pregunté directamente si tenía fecha para irse, me dijo: ¿tan incómodo te resulta tenerme acá? Como si yo fuera el tóxico, como si el problema fuera mío. Ella, cuando le hablé del tema, me dijo que estaba exagerando, que su hermano no tenía a dónde ir, que no era para siempre, que no tenía por qué ponernos así por unas semanas. Pero no son unas semanas, es un desgaste diario, una erosión silenciosa, una lucha constante por preservar un espacio que se suponía que era nuestro y ahora es de todos, menos mío. Y lo peor está por venir, porque esto no se detuvo ahí, solo fue el principio. Hay un punto en toda situación tensa donde sentís que ya pasaste lo peor, donde asumís que, si no explotó todavía, probablemente no explote. Mentira. Mentira enorme, porque cuando crees que estás aprendiendo a convivir con la incomodidad,
Lo que en realidad pasa es que estás cediendo milímetros cada día, hasta que un día ya no estás parado en ningún lado. Ese punto lo crucé un miércoles, justo después de una discusión absurda. Ese día me desperté temprano como siempre. Trabajo desde casa, así que trato de tener mis horarios bien marcados. Me preparo café, me siento con el portátil, música suave de fondo, y me meto en modo trabajo. Pero a las 9 de la mañana, sin golpear la puerta ni avisar, entra él, en boxer y con una taza de cereal. Entra y se sienta en el sillón que tengo frente al escritorio. Se pone a hablar. Literalmente a contarme un sueño que tuvo. Ni un buen día, ni un estás ocupado. Nada. Y ahí me salió. Le dije que necesitaba trabajar, que ese espacio era mío, que por favor respetara eso. No grité. No insulté. Fui directo. Pero claro, eso no le gustó. Me tiró un che, qué carácter de mierda que tenés y salió diciendo que yo lo trataba como un intruso. Que era increíble cómo me molestaba todo. Cuando le conté a mi pareja, lo primero que dijo fue, seguro no fue para tanto. Y me quebré. No lloré ni nada, pero sentí esa cosa adentro que se rompe despacito. Esa decepción que no sabes si es por la persona que amas o por vos mismo, por seguir esperando que reaccione distinto. Esa noche, después de comer, volví a sacar el tema. Le dije que necesitábamos tener una conversación seria. Ella se puso a la defensiva desde el primer segundo, que estaba harta de que yo convirtiera todo en una guerra de ego, que su hermano no estaba bien emocionalmente, que yo solo pensaba en mí. Entonces tiré la bomba. ¿Hasta cuándo va a quedarse acá? ¿Por qué no puede alquilar algo, buscar trabajo, moverse como un adulto? No hubo respuesta. Solo evasivas. Y después la frase que no me esperaba escuchar. Si él se va y se derrumba, ¿vas a cargar con eso también? Me quedé helado. No porque pensara que tenía razón, sino porque me di cuenta de que había entrado en el juego emocional de él sin darme cuenta. La había hecho sentir culpable. La había convencido de que su bienestar dependía de ella. Y como buena hermana, porque lo es, y eso lo respeto, ella lo creyó. Pero lo más jodido pasó 2 días después. Volví del supermercado, bolsas en mano, y encontré a mi pareja y a su hermano en el balcón, hablando bajo, tomando cerveza. Me acerqué. Saludé. Silencio. Ella me miró como si interrumpiera algo privado. Después entraron. Y fue ahí cuando noté que el ambiente estaba raro. Algo distinto. Tenso. 1 hora más tarde, ella me encara. Me dice que su hermano le contó algo que la sorprendió. Que según él, una vez en una reunión familiar, de esas que tuvimos hace como 2 años, yo había hecho un comentario despectivo sobre ella. Que le dije a uno de mis amigos que ella era algo intensa y que a veces no dejaba espacio para respirar. No tengo recuerdo de eso. De hecho, dudo muchísimo que lo haya dicho. Pero lo que realmente me destruyó fue que ella lo creyó. Sin preguntarme, sin pedir contexto. Me lo soltó como una acusación. ¿Es verdad eso? ¿Pensás que no te dejo respirar? Yo no sabía si reírme o revolear algo contra la pared. Porque todo esto venía de su hermano, ese mismo que ni siquiera me dirige la palabra con respeto, que se instaló en nuestra casa sin fecha de salida, que me habla con superioridad todo el tiempo. ¿Y vos crees en él antes que en mí? La conversación terminó mal. Nos acostamos sin hablarnos. Y a la mañana siguiente, él seguía ahí, desayunando como si nada, silbando, como si hubiera ganado. Desde ese día, empecé a notar pequeños cambios. Ella se mostraba más seca conmigo. Me corregía más seguido, como si todo lo que hacía ahora le molestara. Empezó a poner más distancia, literal y emocional. Me decía que necesitaba tiempo para ella, que iba a dormir en el sillón porque estaba con dolor de cabeza. Una vez, la escuché hablando por teléfono con una amiga, diciendo que las cosas estaban tensas y que no sabía si esto era lo que quería para su vida. Todo eso en nuestra casa. Frente al tipo que, sin decirlo explícitamente, está metiendo una cuña entre nosotros desde el día 1. Y entonces, lo peor, encontré su laptop abierta en la cocina. No la estaba espiando, lo juro. Pero vi el nombre de su hermano en un chat de Messenger. Y lo que me detuvo fue una frase que sobresalía sin tener que hacer clic en nada. No sé si quiero seguir con él. A veces siento que me equivoqué. Esa frase, esa maldita frase, escrita a su hermano. No a una amiga, no a una terapeuta, no en un diario privado. Ay. Y ahí entendí que lo estaba logrando, que su plan, o su veneno, estaba funcionando. Porque ya no se trataba solo de incomodidad. Ya no era un huésped difícil, era un agente activo del desgaste, la confusión, el conflicto. Y ella lo estaba dejando hacer. No supe qué hacer con esa información. No lo confronté. No la confronté. Me guardé el dolor. Me lo comí con pan. Pero me juré a mí mismo una cosa, si esto seguía así, no me iba a quedar a mirar cómo me sacan de mi propia vida. Después de leer ese mensaje en su laptop, no pude dormir en toda la noche. Ella entró a la habitación como a la 1 de la mañana, se tiró a mi lado y ni siquiera me tocó. Me dio la espalda, literal. No dijo nada. Y eso fue aún peor que una pelea.
Porque cuando alguien te grita, al menos te está reconociendo. Pero cuando te ignoran, cuando dejan de incluirte hasta en el conflicto, es porque ya están del otro lado de la línea. A la mañana siguiente, me levanté antes que ella, fui a caminar sin decir nada. No por dramatismo, solo porque necesitaba pensar. Y mientras caminaba, me di cuenta de que estaba completamente solo en esto. No solo porque ella no me defendía ni me respaldaba, sino porque yo ya era el enemigo en mi propia casa. Un intruso tolerado. Cuando volví, él estaba cocinando panqueques. En mi cocina. Como si fuera sábado familiar. La escena me revolvió el estómago. Se movía cómodo, hablaba fuerte, hacía chistes en voz alta sabiendo que yo escuchaba desde el pasillo. Como si no tuviera ninguna duda de que estaba ganando terreno. Entonces entré, me serví un café sin mirarlo, y cuando ya estaba por irme, me suelta. Che, estuviste raro anoche, ¿todo bien? Le juro a cualquiera que lea esto que en ese momento vi rojo. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Esa sonrisa sutil. Esa pose de tipo comprensivo, de cuñado preocupado. El mismo que lleva semanas clavando agujas invisibles en mi relación. Me di vuelta y le dije. Mira, te lo voy a decir una vez, no me hagas juegos mentales. Sé perfectamente lo que estás haciendo. Y si crees que me voy a quedar cruzado de brazos mientras arruinas mi relación, estás más perdido de lo que pensaba. Me miró como si fuera un loco, con una mezcla de lástima y burla. ¿Yo? ¿Hacer qué? Cocinar desayuno. Me fui. Me encerré en mi estudio, cerré con llave, puse música fuerte, pero igual escuchaba el murmullo, porque ella se había despertado y estaban hablando. ¿Bajito? Cómplices. Y no hace falta ser paranoico para entender que cuando tu pareja y su hermano hablan bajito después de una discusión con vos, algo no está bien. Pasaron los días. Y yo empecé a hacer algo que odio hacer, revisar. No me enorgullece, pero comencé a prestarle atención a sus conversaciones, a sus mensajes, a cómo escondía el celular cuando yo entraba. Era claro que hablaban de mí, todo el tiempo. Y lo que más me mataba no era que lo hicieran, sino que ella había dejado de defenderme. Ya no me daba lugar en la conversación. Ya no intentaba entender mi lado. Era como si se hubiera corrido a otro equipo. Una noche, durante la cena, toqué el tema. Le dije que me sentía apartado, ignorado, desautorizado. Que su hermano estaba minando nuestra relación y ella no lo veía. Lo dije sin levantar la voz, desde un lugar sincero. ¿Y sabes qué hizo ella? Se levantó de la mesa y se fue al baño. 10 minutos después salió con los ojos hinchados y dijo. No puedo más. Me estás obligando a elegir. Y ahí entendí que la guerra ya no era fría. Era abierta. Porque sí, en parte la estaba obligando a elegir. Pero no entre su hermano y yo, sino entre dejar que su pasado la manipule o construir algo sano conmigo. Entre el patrón familiar de siempre, ese donde ella cuida, salva, contiene a todos, y una vida en la que no tiene que cargar con un adulto que nunca aprendió a sostenerse solo. Lo que siguió fue un retroceso total. Empezó a dormir más seguido en el sillón. Me hablaba solo para lo mínimo. Cambió las contraseñas de su computadora. Se la pasaba con auriculares. Y yo ahí, encerrado en una casa donde el clima se volvió irrespirable. Entonces pasó algo que me dejó helado. Un viernes por la noche, yo estaba terminando un trabajo para un cliente y escucho que él está hablando por teléfono. Desde el living, sin siquiera cerrar la puerta. Menciona mi nombre. Me acerco. No para espiar, sino porque el tono me pareció agresivo. Y escucho esto, textual. Sí, el boludo ese todavía no se fue. No sé qué más tiene que pasar para que se dé cuenta de que no encaja. Fue como un golpe seco al estómago. Cerré la puerta de mi estudio. No dije nada. Me guardé ese veneno. Pero me juré que al día siguiente algo iba a cambiar. Y cambió. El sábado la desperté temprano. Le preparé café. Me senté en la cama y le dije que necesitábamos tener una conversación adulta, real, sin medias tintas. Le dije que su hermano me estaba faltando el respeto, que no podía quedarme en un lugar donde se me maltrataba de forma pasiva todos los días, que necesitaba saber si ella estaba de mi lado o no. Su respuesta fue el silencio. Y después, un suspiro. No sé qué hacer. Es mi hermano. Y ahí lo dije. Lo solté. Entonces, capaz que yo no tengo que estar más acá. Su cara se transformó. Dijo que estaba exagerando, que estaba siendo impulsivo. Pero no lo estaba. Solo estaba harto. Solo estaba diciéndole que no podía vivir en un lugar donde yo era la sombra. Me fui a caminar otra vez. Pasé horas afuera. Cuando volví, su hermano se había ido. Ella me dijo que lo había mandado a dormir a lo de un amigo, que necesitaba pensar. Pero no fue un triunfo. No se sintió como tal. Porque para ese momento, yo ya sabía que algo se había roto. Y aunque se fue esa noche, su presencia seguía ahí. En sus gestos. En sus dudas. En el eco de todo lo que dijo. Porque cuando alguien quiere destruir tu relación desde adentro, no necesita gritar, ni golpear, ni amenazar. Le alcanza con susurrar en el oído correcto, en el momento adecuado.
Y su hermano lo sabía. Después de esa noche en que por fin lo sacó de la casa, el aire cambió. No mejoró. Solo cambió. Ya no estaba ese cuerpo invadiendo la cocina, ni la voz burlona rebotando en los pasillos, ni el ruido del televisor prendido a las 3 de la mañana. Pero tampoco estaba ella. O al menos no la versión de ella que conocía. Esa que me abrazaba por la espalda mientras preparaba café. La que se quedaba mirándome cuando yo hablaba, aunque dijera pavadas. La que se dormía con una pierna encima de mí como si así se asegurara de que no me fuera nunca. Ahora estaba una versión más distante, más silenciosa. Se metía en la pieza, cerraba la puerta, se quedaba leyendo o mirando vídeos en su laptop, y cuando salía, ya tenía una barrera invisible encima. Como si yo hubiera hecho algo imperdonable. Como si haber señalado que su hermano nos estaba hundiendo fuera un crimen de alta traición. Y ahí empecé a dudar de mí. A cuestionar si había exagerado, si tal vez el problema era yo. Me revisé por dentro de punta a punta. Analicé cada palabra que dije, cada gesto, cada mirada. Me pregunté si estaba tan paranoico como parecía. Si acaso no había visto cosas donde no las había. Pero no. No era eso. Era que ella ya no quería verlas. Unos días después, mientras tratábamos de recomponer un poco la rutina, me propone salir a cenar. Acepté, con ganas de sentir que estábamos saliendo del pozo. Fuimos a un lugar tranquilo, de esos que solíamos ir al principio. Pedimos lo de siempre, sonreímos un poco. Parecía todo bien. Pero a la mitad de la cena, sin venir a cuento, me dice, mi hermano me escribió. Me pidió disculpas. Dice que quiere enmendar las cosas. La frase se quedó flotando como un humo espeso. Le pregunté qué pensaba hacer. Me dijo que no sabía, que no quería cortarlo de su vida, que era su única familia cercana, que aunque reconocía que había sobreactuado algunas cosas, también entendía que lo había hecho desde un lugar de dolor. Palabras de ella, no mías. Y ahí me saltó algo. ¿Vos crees que esto se arregla con una disculpa por mensaje después de todo lo que pasó? Ella bajó la mirada. Se hizo la que pensaba. Pero su silencio era la respuesta. Ella quería perdonarlo. Y lo iba a hacer, aunque eso implicara reescribir la historia para que él no pareciera tan culpable. Para no tener que admitir que permitió todo eso, que fue cómplice por omisión. Esa noche no dormimos juntos. Otra vez. Empecé a notar que hablaba con él más seguido. Lo llamaba desde el balcón, a escondidas. Usaba auriculares. Cerraba la puerta cuando lo hacía. Y aunque ya no vivía con nosotros, estaba más presente que nunca. Porque ahora no era solo un cuerpo. Era una idea. Una voz constante diciéndole que yo era el enemigo. Una tarde, escuché parte de una conversación. Estaba en el baño y dejé la puerta entreabierta. Ella estaba en la cocina. No lo escuchaba a él, claro, solo a ella. Pero con eso bastó. No, no es malo, es solo que, no sé, a veces siento que no me ve. Que no me escucha. Esa frase me partió. Porque lo intenté todo. Cocinar, proponer cosas, hablar desde el cariño, ser paciente incluso cuando sentía que me estaban empujando al vacío. Pero no alcanzaba. Porque había otra versión mía instalada en su cabeza. Una versión construida entre líneas, sembrada por alguien que llevaba años sabiendo exactamente qué decirle para desestabilizarla. Y esa versión ganaba. Empezamos a pelear más seguido. Por cosas mínimas. ¿Quién lavó los platos? ¿Quién dejó la luz prendida? ¿Quién olvidó pagar tal cuenta? Pero el verdadero problema nunca era eso. Era lo que no se decía. Era la presencia ausente del hermano. Era el elefante invisible en el medio de todo. Un día llegué del supermercado y encontré una mochila suya apoyada en la entrada. No era de ella. Era de él. Me quedé parado mirando, como si fuera un artefacto explosivo. Y entonces sale del baño. Como si nada. Como si nunca se hubiera ido. Sonriendo. Estoy de paso nomás. Tranqui. Mi cabeza explotó. Fui directo a la habitación. Ella estaba sentada en la cama, con cara de sabía que te ibas a enojar. Y sí. Me enojé. No grité, pero el tono era otro. ¿Por qué volvió a entrar a esta casa? ¿Por qué no me consultaste? No habíamos acordado que esto no se repetía. Ella no tenía argumentos, solo evasivas. Que fue por una noche. Que no tenía dónde quedarse. Que no es lo que parece. No es lo que parece. 3 veces dijo esa frase. Y esa noche entendí algo que me dolió más que todo lo anterior. Ella no solo lo estaba perdonando, lo estaba eligiendo. De una forma que no tiene que ver con amor romántico, sino con lealtades torcidas, con dinámicas de toda la vida que pesan más que cualquier acuerdo nuevo. Su hermano volvió por 3 noches. Y en esos 3 días, yo dejé de existir para ella. Él hablaba y ella se reía. Él proponía películas y ella le seguía el juego. Yo era el mueble del fondo. El inquilino incómodo. La tercera noche me encerré en el baño con ganas de desaparecer. Y ahí, sin pensar, le escribí un mensaje a un amigo. Solo decía, no sé cuánto más aguanto. Y no era una amenaza ni una crisis. Era un diagnóstico. Yo no estaba bien. Y mi casa ya no era un hogar. La 4ª noche no volvió a casa.
No ella. Él sí. Cuando me desperté, noté que su lado de la cama estaba intacto. Miré el reloj. Las 3:12 de la madrugada. Revisé mi celular por reflejo. Ningún mensaje. Nada. Solo el silencio pesado de una casa habitada por una ausencia. Me levanté, caminé por el pasillo, con esa mezcla de alarma y resignación que uno tiene cuando ya está demasiado acostumbrado al dolor. Él estaba en el sillón, dormido, como si fuera su living, su lugar. Tenía los pies arriba de la mesa de café y el control remoto apoyado en el pecho. Ropa suya desparramada por la alfombra, zapatos en la entrada. Todo gritaba que él no estaba de paso. Estaba instalado. Volví a la habitación sin hacer ruido. Me senté en la cama, con la vista clavada en el piso. No sabía qué sentir primero, angustia, rabia o esa cosa gris que se siente cuando ya ni siquiera esperas que las cosas cambien. Ella volvió a las 6:40 de la mañana. La escuché abrir la puerta con delicadeza, dejar las llaves sobre la mesita, moverse sin prender luces. Se metió directo al baño. Después vino a la pieza. Me hice el dormido. No por cobardía, sino porque no quería enfrentar esa conversación en ese momento, a esa hora, con el corazón hecho polvo. Durmió unas horas. Yo me levanté sin hacer ruido, trabajé desde la cocina, con auriculares. No quería verla, no quería escucharla. Estaba esperando que tomara la iniciativa de explicarme qué mierda estaba pasando, pero no lo hizo. A las 11, bajó como si nada. Se sirvió café. Se sentó al lado de su hermano. Rieron. Yo los miraba desde el pasillo. Me sentía como un extraño mirando por la ventana una vida ajena. Una escena de sitcom barata, solo que yo era el personaje que no sabía que ya lo habían eliminado del guión. Ese mismo día, no aguanté más. A la tarde, le pedí que habláramos. Solo nosotros dos, sin él cerca, sin ruido. Cerramos la puerta de la habitación y la enfrenté. No puedo seguir así. No voy a compartir mi casa con alguien que está saboteando mi relación. No es negociable. Ella se quedó en silencio unos segundos. Después respiró hondo y me dijo: ¿no te das cuenta de lo controlador que estás siendo? Sentí un golpe en el pecho. No solo por la palabra, controlador, sino por la inversión completa del relato. Yo, que llevaba meses tragándome el orgullo, evitando el conflicto, pidiéndole con delicadeza que protegiera nuestra intimidad, ahora era el tóxico. ¿En serio pensás eso? ¿Que poner límites en tu casa es ser controlador? ¿Que pedir que no viva acá alguien que me desprecia es abuso? Ella me miró como si ya no me reconociera. Y yo supe, con una claridad demoledora, que ese vínculo estaba roto, que lo que una vez nos unió se había llenado de tanta interferencia, de tanto ruido de fondo, que ya no se escuchaba nada. No hubo gritos, no hubo insultos, solo un silencio brutal después de esa frase. Esa noche, su hermano se fue a dormir a lo de un amigo. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor. Yo no le contesté. Solo cerré la puerta y me metí en la habitación. Ella vino más tarde. Me preguntó si quería hablar. Le dije que no, que necesitaba procesar. Y lo procesé. A mi manera. Al día siguiente, busqué un lugar para irme unos días. No me fui en el momento, pero hice planes. Empecé a guardar cosas en silencio. Documentos, un par de remeras, mi disco externo. No era una fuga. Era una estrategia de supervivencia emocional. Mientras tanto, su hermano seguía apareciendo y desapareciendo, como si fuera un fantasma con llaves. Nunca sabías cuándo iba a estar ahí, pero siempre se sentía su sombra. Entonces, llegó el mensaje. Estaba sentado trabajando cuando ella me escribió por WhatsApp, desde la misma casa, a 2 habitaciones de distancia. Mi hermano quiere hablar con vos. Dice que quiere aclarar las cosas. Sentí una mezcla de burla y asco. ¿Hablar? ¿Después de lo que hizo? Después de manipularla, de sembrar dudas, de meter mierda en nuestra casa como si fuera su campo de batalla personal. Le contesté que no. Ella me dijo que eso solo probaba que yo no quería resolver nada, que me cerraba al diálogo. ¿Diálogo con alguien que lleva meses queriendo que esto fracase? No soy estúpido. Y entonces me soltó lo más jodido. Capaz que no es solo culpa suya, ¿no? Ese capaz fue la daga. Porque era la manera más suave de decirme que en el fondo, me merezco lo que está pasando. Esa noche dormí en el sillón. Y no por ella, por mí. Porque no quería ni siquiera compartir el aire del mismo cuarto. Estaba en un punto de saturación donde sentís que si no te alejas, vas a romper algo, o te vas a romper vos. Pensé en irme, de verdad. Alquilar algo, hablar con algún amigo, cortar todo. Pero no quería huir. Quería que ella viera, que se enfrentara al monstruo que dejó entrar. Que tuviera que mirar a la cara a la persona que destruyó nuestra casa desde adentro. Y eso estaba por pasar. No planeé nada en detalle, solo sabía que no podía quedarme esperando que la lógica o la empatía aparecieran por arte de magia. Me cansé de jugar al tipo razonable, al paciente, al que intenta salvar lo insalvable con buena voluntad. Estaba desgastado. Y más importante aún, estaba perdiendo el respeto por mí mismo. Así que empecé a documentar todo. Conversaciones, mensajes,
Fechas. Grabé 2 discusiones con el celular en el bolsillo. Tomé fotos de la mochila de su hermano en casa cuando ella juraba que ya no se quedaba. Guardé capturas de sus chats abiertos por accidente. No para chantajear. No para vengarme. Solo porque sentía que nadie iba a creerme si esto terminaba mal. El domingo en la tarde, después de un silencio incómodo que duró casi 48 horas, ella me propuso salir a caminar. Acepté. Parte de mí quería creer que estaba dispuesta a recomponer algo. Otra parte, más realista, solo quería escuchar con claridad hasta qué punto se había perdido. Nos fuimos por el barrio. Calles vacías, árboles altos, olor a césped húmedo. Ella arrancó hablando como si nada, del clima, del trabajo, de una serie que había empezado. Yo no dije mucho. Estaba esperando el momento. Y llegó. Mi hermano me dijo que quiere pedirte perdón en persona. Dice que está listo para hablar en serio, sin juegos. Ahí me detuve. Me giré hacia ella. Y se lo dije. No voy a sentarme con él. No voy a fingir que esto se puede reparar con una charla de borrón y cuenta nueva. Porque no es solo lo que dijo. Es lo que hizo. Es lo que vos permitiste que hiciera. Silencio. Por fin, la verdad sin decorado. Ella trató de justificarse, como siempre. Que no supo manejar la situación. Que la tomó por sorpresa. Que sentía culpa por su hermano, que era su única familia directa. Que la manipuló. Que no pensó que las cosas llegarían tan lejos. ¿Y cuándo pensabas frenar? Cuando él me sacara de casa, cuando estuviéramos durmiendo en cuartos separados para siempre. No gritaba. Pero mi voz temblaba de esa mezcla entre bronca contenida y dolor seco. Porque no era solo decepción con ella. Era también decepción conmigo. Por haber dejado que esto llegara tan lejos sin romper nada. Yo te elegí para construir algo. Y vos permitiste que alguien dinamite cada intento que hice de acercarme a vos. ¿Cómo se arregla eso con un lo siento? Ella no respondió. Caminamos en silencio el resto del trayecto. Cada paso era un ruido ensordecedor. Esa noche no habló más del tema. Cenamos sin mirarnos. Yo comí sin gusto, como si estuviera masticando cartón. Y después de eso, supe que lo que venía iba a ser la última oportunidad. Así que lo preparé todo. Al día siguiente, lo invité a hablar. Sí. Lo cité en el living. Solo él y yo. Ella no iba a estar. Se lo dije con un mensaje corto. Mañana a las 7 de la tarde, si querés decir algo, te escucho. Solo vos y yo. Respondió al rato. ¿Hecho? Esa noche dormí poco. Pero tenía una certeza. Yo ya no estaba pidiendo nada. Estaba marcando el final. El día llegó. A las 7 en punto, bajó del Uber con su cara de siempre. La misma mueca de superioridad disimulada. Pero esta vez me senté frente a él como quien está en su último juicio. Y le hablé. Quiero que entiendas que no estás acá para disculparte. Estás acá para que yo te diga lo que pienso. Él se recostó en el sillón, relajado. Se notaba que no esperaba eso, que venía con el speech preparado y ahora no podía usarlo. Durante meses, jugaste a sabotear mi relación. Te metiste en mi casa, en mi rutina, en mi vínculo. Usaste el dolor de tu hermana para posicionarte como indispensable. Y cuando viste que yo no caía en tu encanto, pasaste al plan B, romper desde adentro. Inventaste frases, exageraste gestos, sembraste dudas. Hiciste todo con una sonrisa. Lo miré fijo. Ni parpadeaba. Pero no dijo nada. Yo ya no voy a convencer a nadie de quién sos. Si ella todavía no lo ve, es su elección. Pero yo ya decidí que con vos no tengo nada más que decir. Y si alguna vez volvés a cruzarte en mi camino, no va a ser para charlar. Va a ser para sacarte de ahí a la fuerza. Él sonrió, por fin. Una sonrisa amarga. Mirá, flaco, no te creas tan importante. Las cosas no giran alrededor tuyo. Si mi hermana tiene dudas sobre vos, capaz que también es por algo. Ahí lo vi. El núcleo de todo. No era solo manipulación. Era desprecio. Era ese tipo de tipo que cree que ninguna pareja es suficiente para su hermana, porque ninguna va a tener el control que él sí tuvo durante años. Le dije solo una cosa más. Te vas hoy. No mañana. No pasado. Hoy. Y si dejas algo, lo tiro. Así de simple. Se paró. Tomó su mochila. Caminó lento hacia la puerta. Antes de salir, giró y me dijo. No hace falta que yo vuelva. Vos mismo te vas a encargar de que esto se termine. Y cerró la puerta. Ella llegó más tarde. Le conté todo. Se quedó helada. No lo podía creer. O eso dijo. Pero sus ojos no eran de sorpresa. Eran de miedo. ¿Qué le dijiste? Lo que vos no pudiste. No discutimos más. Esa noche, dormimos separados. A la mañana siguiente, me fui. No con furia. No con dramatismo. Solo con mis cosas. Con una dignidad reconstruida a pedazos. La historia no terminó ahí. Pero esa fue la noche en que yo decidí que ya no iba a ser la víctima silenciosa. Me fui sin escándalo. Solo un bolso con lo justo y necesario. Dejé la llave en la encimera de la cocina. Ninguna nota dramática. Ninguna despedida larga.
Ella sabía que ese gesto hablaba por mí, que no me iba enojado, me iba roto, pero entero en lo que más importa, el respeto por mí mismo. Los primeros días me quedé en lo de un amigo. Él y su novia me armaron un rincón en su oficina con un colchón inflable. Dormía con la ventana abierta, mirando los techos de los edificios, como si necesitara distancia literal de todo lo que había sido mi casa. Pero no dormía bien, no porque extrañara la cama o la rutina, sino porque todavía tenía la esperanza estúpida de que ella me llamara, me buscara, dijera algo, cualquier cosa. No lo hizo. Pasaron 4 días. Nada. Ni un mensaje. Ni un "llegaste bien". Ni una reacción en redes. Como si yo hubiese desaparecido de la historia y ella ya estuviera escribiendo otra versión, una donde yo nunca estuve del todo. Fue recién al 5.º día que recibí algo. Un mensaje corto, sin emoción, sin alma. Sé que necesitas tu espacio. Estoy pensando muchas cosas. Espero que estés bien. Y eso fue peor que el silencio. Porque no era una disculpa. Ni siquiera una pregunta real. Era una frase para sacarse la culpa de encima. Como quien cumple con un deber mínimo. Como quien no quiere quedar como el malo, pero tampoco está dispuesto a enfrentar el fondo del asunto. No contesté. Pero empecé a escribir. No para ella, para mí. Un documento en blanco donde volqué todo, fechas, frases, momentos, como un expediente de mi propio duelo. No sabía si lo hacía para recordarlo o para olvidarlo. Solo sabía que lo necesitaba. Mientras tanto, amigos en común me escribían con mensajes vagos, que la habían visto rara, que parecía ida, que había contado una versión incompleta de lo que pasó. Una en la que yo me fui sin decir mucho. En la que las cosas estaban tensas pero no hubo conflicto. Una historia neutral. Lavada. Y esa fue otra puñalada. Porque si algo me destruyó más que la traición, fue la tibieza. Yo no esperaba que saliera a decir "tenías razón, él era un manipulador". Pero al menos, esperaba algo de coraje. Un reconocimiento. Una palabra honesta. Algo que me hiciera sentir que no había peleado solo. Pero no. Pasaron 2 semanas. Yo seguía afuera. Ya había encontrado un estudio chico para alquilar por unos meses. Nada definitivo, pero suficiente para empezar de nuevo. Vivía con una mezcla de tristeza y alivio. Me dolía no tenerla cerca, no compartir las cosas simples. Pero también me sentía más liviano. Menos observado. Menos juzgado. Y entonces, un sábado por la noche, me escribió de nuevo. ¿Podemos vernos? Respondí que sí. Quedamos en un bar a mitad de camino. Uno al que nunca habíamos ido juntos. Neutral. Sin memoria. La vi entrar y mi cuerpo reaccionó como si nada hubiera pasado. Una parte de mí la quería abrazar. Otra quería escapar. Nos saludamos con un beso en la mejilla. Nos sentamos. Ella pidió una limonada. Yo una cerveza. Tardó un rato en hablar. No supe frenarlo. Lo sé. Lo dejé entrar, y después no supe cómo sacarlo sin hacerme mierda. No dije nada. No la iba a rescatar. No esta vez. Pero también siento que vos te alejaste mucho antes, que ya no confiabas, que te fuiste cerrando, que me mirabas como si no supieras quién era. Eso me tocó. Porque tenía razón. En parte. Yo también me alejé. No para castigarla, sino para protegerme. Para no mendigar cariño en un lugar que ya no era mío. No te escribí antes porque no sabía si lo hacías para probarme o para irte del todo. Me fui porque ya no tenía lugar. Nos quedamos en silencio. Sonaba una banda en vivo de fondo. Algo acústico, triste. Ella jugueteaba con el sorbete de la limonada. No lo he vuelto a ver. No es por mí que deberías decírmelo. Lo sé. Seguimos hablando 1 hora más. No fue una reconciliación. No fue una despedida. Fue un limbo. 2 personas intentando no odiarse del todo. 2 versiones de la misma historia tratando de convivir en el mismo espacio. Al irnos, me abrazó. Fuerte. De esos abrazos donde los cuerpos se acuerdan de lo que fue antes de que todo se rompiera. No hubo beso. No hubo promesa. Solo ese último contacto real. Volví a mi estudio con la cabeza llena. No dormí esa noche. Releí todo lo que había escrito. Pensé en borrarlo todo. Pero no lo hice. Porque eso era parte de mi historia, me gustara o no. Y por primera vez en semanas, me sentí tranquilo. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque ya no estaba esperando nada más de ella. Han pasado casi 3 meses desde la última vez que la vi. No volvimos a hablar. No hubo bloqueos, ni peleas finales, ni mensajes fantasma a las 3 de la mañana. Solo silencio. Un silencio limpio, distinto al de antes, que era frío, lleno de cosas no dichas. Este es otra cosa. Es el silencio de cuando ya no hay nada que exigirle al otro. Me instalé en mi estudio, armé mi escritorio frente a una ventana que da a un callejón sin glamour, pero con mucho cielo. Empecé a trabajar más, a cocinar solo, a salir con amigos sin mirar el celular esperando una señal. Aprendí a estar solo sin sentirme abandonado. Que no es lo mismo. A veces me despierto pensando que sigue ahí. Que voy a salir del cuarto y encontrarla en la cocina, con el pelo atado y un buzo 3 talles más grande.
O que voy a escuchar su voz desde el baño, tarareando algo mientras se cepilla los dientes. Pero son ecos, sombras suaves de una vida que ya no existe. Lo que más me costó no fue el quiebre, sino todo lo que no pasó después. Nunca hubo una disculpa real. Nunca llegó ese momento de tenías razón. Nunca vi a su hermano enfrentar las consecuencias de lo que hizo, porque tipos como él rara vez lo hacen. Siguen caminando por la vida convencidos de que el mundo les debe comprensión, espacio y crédito eterno. Siempre encuentran a alguien que les justifique el daño. Y ella, no sé. Quiero pensar que entendió algo, que en algún rincón de sus noches se repite lo que dejamos colgando, que no todo puede explicarse con trauma, ni justificarse con vínculos de sangre, que amar a alguien también implica protegerlo de tu propia historia, de tus lealtades enfermas, de tus cegueras más profundas. Pero eso ya no es mi asunto. Hace poco, un amigo en común me contó que ella se mudó a otro barrio, que está sola, que dejó de ver tanto al hermano. No sé si lo hizo por mí, por ella, o por agotamiento. No cambia nada. No me da consuelo, ni me genera revancha. Solo me confirma lo que sospechaba, algo en ella también se rompió. Yo sigo viviendo mi vida. No más fuerte, no más sabio, solo distinto. Más alerta a los pequeños gestos, a las señales tempranas, a esa sensación en el estómago que te dice que algo no está bien, incluso cuando todo parece tranquilo. Ya no me callo cuando algo me incomoda. No por orgullo, sino porque sé lo que cuesta el silencio sostenido. Y no quiero volver ahí. A veces la recuerdo, pero no con bronca. Tampoco con nostalgia tierna. La recuerdo como se recuerda a una tormenta, con el cuerpo, más que con la cabeza. Me acuerdo del ruido que hacía su hermano al caminar por el pasillo como si fuera suyo. Me acuerdo de las noches en las que compartíamos cama pero no espacio. Me acuerdo de esas discusiones donde ella no estaba discutiendo conmigo, sino defendiendo algo que ni ella podía nombrar. Me acuerdo de haberme perdido tratando de salvar algo que solo yo estaba intentando sostener. Y ahora, desde afuera, todo se ve más claro. Porque cuando estás adentro de un incendio, no notas el humo hasta que no podés respirar. Y eso fue esta historia, un fuego lento que casi me deja sin aire. No sé si volveré a enamorarme igual. No porque haya perdido la fe, sino porque aprendí a amar con otra forma. Más firme, más real, menos dispuesto a tolerar dinámicas que disfrazan el cariño de obligación. Y si estás leyendo esto porque estás pasando por algo parecido, alguien metiéndose entre vos y la persona que amas, con palabras dulces pero intenciones podridas, te digo esto, no esperes más señales. Nadie tiene derecho a tu espacio, a tu calma ni a tu paz. Ni aunque lleve tu sangre, ni aunque diga que te quiere.